Bueno, muy bien, damos comienzo entonces a esta última sesión del Congreso Argentino de Hispanistas. Me toca, y además es un gusto, presentar a Liliana Weinberg, bueno, y comentar un poco quién es Liliana, que obviamente muchos de ustedes conocen. Liliana es argentina, aunque vive en México ya hace muchos años. Ella se formó en nuestra facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras, en antropología, y en 1980 fue a México, donde hizo su posgrado y su doctorado en literatura, en letras hispánicas, es en realidad el nombre, en el Colegio de México, ¿no? Donde fue dirigida por Antonio Alatorre. Marco esto porque, bueno, es muy importante la inserción que ha tenido Liliana dentro del espacio no solo académico, sino también intelectual mexicano. Y bueno, Liliana se quedó en México, sí, ha hecho, digamos, su vida, su familia, su carrera académica en ese país, ¿no? Es muy interesante esta doble vertiente de Liliana entre la antropología y la literatura, que creo que potencia mucho sus trabajos. Hablé de sus maestros, ¿no? Como Antonio Latorre, pero ella siempre habla como de su muy admirado maestro español, Pedro Segovia, ¿no? Que para la época, sabemos, estaba exiliado en México. Bueno, de su obra es muy grande, sí, voy a mencionar, aunque sea un listado, ustedes me disculparán, pero no hay otro género para hacerlo. En primer lugar, decir que, bueno, ella es una especialista, sobre todo en el ensayo, en la crítica literaria y en los estudios de literatura latinoamericana, ¿sí? Digamos, tiene como autores muy fetiches, ¿no? de su producción, como Ezequiel Martínez Estrada, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, ¿no? Para hablar de grandes figuras, pero bueno, también se ha ocupado, por supuesto, de muchísimos autores latinoamericanos. Dije de su obra, voy a mencionar algunos títulos: Ezequiel Martínez Estrada y la interpretación del Martín Fierro, el ensayo Entre el paraíso y el infierno, literatura latinoamericana, descolonizar la imaginación, situación del ensayo, pensar el ensayo en busca del sentido. Es muy original la reflexión teórica que hace Liliana sobre el género ensayo y que todos estos títulos dan cuenta. También otro título es Biblioteca Americana, donde a partir de este título y también de numerosos artículos da cuenta de su interés por la historia del libro y de la lectura, que es también otra vertiente, junto con, dijimos, el ensayo, la historia del libro y de la lectura, pero también la historia intelectual, ¿no? Liliana ha organizado muchísimos encuentros y publicaciones en torno a este tema, ¿no? Bueno, sigo con sus libros: 6 ensayos en busca de Pedro Enrique Sureña, El Aleph y las estructuras elementales de la imaginación. Entre libros que ha coordinado, muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con encuentros sobre historia intelectual y ensayo, ¿no? Estas dos vertientes que ella realmente ha hecho un aporte fundamental, es Estrategias del Pensar y El ensayo en diálogo. Sí, lo bueno de estas compilaciones, que son además muy, en fin, representativas del campo académico e intelectual latinoamericano, que son publicadas por la UNAM, por el CIALC, que es el instituto donde trabaja Liliana, y que se pueden
obtener online, lo cual es en estas épocas de pandemia es una enorme ventaja y los recomiendo estas dos recopilaciones. Bueno, decir tres cosas más sobre Liliana para dejarle la palabra. Ella es investigadora en el CIAL, como ya dije, que es un importante centro, uno de los más importantes en México y por supuesto en la UNAM, sobre estudios latinoamericanos. Además es profesora en la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras, en el posgrado, enseña estética, historia del ensayo, crítica, en fin. También ha sido editora de revistas muy representativas de la UNAM como Cuadernos Americanos y Latinoamérica. Ha obtenido muchos premios, Liliana, premios nacionales, premios internacionales. Voy a mencionar solo dos premios internacionales. El Premio Hispanoamericano de Ensayo, otorgado por la Fundación Cardosa y Aragón, y el Premio Internacional de Ensayo, otorgado por la editorial Siglo XXI. También tiene el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la UNAM. Bueno, ¿qué más para ir acortando entonces? Liliana también integra el Sistema Nacional de Investigadores de México y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Cátedra Alfonso Reyes, que es también un espacio muy productivo, ¿no?, en torno a la obra de Reyes, pero también a los fenómenos culturales mexicanos, y desde el año pasado, o sea, desde el 2020 y en plena pandemia, integra la Academia Mexicana de la Lengua, lo cual me parece que es un gran honor para una argentina. Bueno, Liliana, ella va a hablar de un autor que también ha trabajado mucho, como es José Martí. Nosotros en la cátedra damos algunos artículos, sobre todo el de la exposición de los pintores impresionistas, ¿no?, de Martí, digamos un ensayo escrito por Liliana, pero en esta oportunidad su trabajo se titula A 150 años de el presidio político en Cuba, ¿sí? Entonces, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Beatriz, por esta presentación, por esta invitación. Agradezco a la Asociación Argentina de Hispanistas y a los amigos que me he ido haciendo a lo largo de los días, a Marcelo Topuzián, a Germán Prosperi, a todos los colegas que me permiten volver un poquito a la Argentina, aunque sea a través del Zoom, volver a compartir muchas cosas entrañables para mí, y recordar, como decía Beatriz, que yo vengo trabajando a Martí y publiqué, en efecto, en la revista del CELEGIS, un trabajo que se llamó Martí, cronista de lo invisible, a propósito de su modo de referirse a los pintores impresionistas. Hoy quiero regresar a Martí como cronista de lo indecible, recordando una frase de un texto tardío de Greimas, traducido por nuestro queridísimo y recordadísimo colega Raúl Dorra, argentino también radicado en México, que falleció hace un par de años. Decía Greimas: querer decir lo indecible, pintar lo invisible. Por eso hoy, en el sesquicentenario de la aparición del presidio político en Cuba, quería hablar de Martí como cronista de lo indecible. Se cumple el sesquicentenario de la aparición del presidio político en Cuba, texto de José Martí publicado en Madrid en 1871 por la imprenta de Ramón Ramírez, y cuya redacción habría sido presumiblemente concluida en julio o agosto de 1871. ¿Por qué un texto tan fuertemente crítico del orden colonial español se publica precisamente en España? Porque había allí una red de exiliados cubanos
puertorriqueños, una red liberal ligada al antiesclavismo, que acoge a Martí, como acogerá también a José Rizal, y permite la publicación de este texto. Esto lo adelanto porque a mí misma me sorprendió ver que este texto fuera publicado en Madrid. La redacción del texto habría sido presumiblemente concluida en julio o agosto de 1871, muy poco después de la llegada de Martí a España. El atormentado y genial texto que aquí revisaremos ha sido escrito por un hombre que antes de cumplir los 17 años ha atravesado el primer círculo infernal del presidio político en Cuba y se encuentra ahora, ya en España, atravesando un segundo círculo infernal que es el destierro. Considerada como una obra de juventud, ya que Martí fue encarcelado en 1869 y es posible que haya comenzado a escribirla cuando tenía solo 16 años, pocos son los estudiosos que han dado a esta pieza el valor central que merece. Poco a poco se va recordando esta pieza. Fernández Retamar y muchos críticos, desde luego que la citan a la hora de hablar de Martí, pero son pocos quienes han profundizado en este texto que quiero poner aquí sobre la mesa, retomando lo último que se dijo en la mesa anterior: cómo repensar el lugar del hispanista desde América. Pocos son entonces quienes han hecho estudios en profundidad de este texto, y entre esas pocas personas, me enorgullece profundamente decirlo, se encuentran dos queridas amigas argentinas, Celina Manzoni y Ariela Schneermacher, con quienes conversaré a través de estas páginas también, ya que sus lecturas sacaron a la luz ciertas claves, ciertos indicios del tratamiento de temas mayores en esta obra que confirman mi propia hipótesis, mi propia idea, de que se trata de un texto decisivo, no solo para la historia de la producción martiana o para el destino de la vocación martiana, sino de la literatura latinoamericana toda. Quiero simplemente mostrar 3 fotografías de Martí. Este es el joven Martí, adolescente, estudiante, querido, entrañablemente querido y protegido por su maestro Mendive, con quien aprende las primeras letras, con quien entra en los primeros círculos de discusión en favor de la independencia de Cuba, con quien habla de patriotismo, con quien lee algunos autores románticos, Becker, quien le contagia la admiración por Víctor Hugo. Mendive lo descubre a Martí a escondidas tratando de traducir a Byron, quien le hace leer los primeros textos en español, las primeras menciones, posiblemente el Quijote, quien le enseña algunas claves de la literatura española, uno de los primeros periódicos que va a sacar Martí un poco en la clandestinidad, un único número satírico en defensa de la libertad de expresión y en defensa de Cuba, se llamará El Diablo Cojuelo, por ejemplo. Mendive se da cuenta del genio del alumno, lo beca cuando la familia ya no tiene dinero, y he aquí al joven que estaba empezando a formarse cuando estalla la Guerra de los 10 años, la primera revuelta independentista cubana. Hace un poema al grito de Yara. Leo 5 líneas, 5 versos. No es un sueño, es verdad, grito de guerra. Este es el texto, el soneto que Martí, jovencísimo, escribe cuando estalla el grito de Yara el 10 de octubre de 1868. No es un sueño, es verdad, grito de guerra.
lanza el cubano pueblo enfurecido, el pueblo que 3 siglos ha sufrido cuanto de negro la opresión encierra. Este joven preocupado ha publicado también Abdala, un poema donde se habla de la patria y de la ofrenda de la vida por la causa de la patria. Hay unos primeros escritos. Quiero que comparen la foto de este jovencito con esta siguiente foto, que no puedo, a ver, porque aquí está. Es el Martí, fotografiado por un profesional de la época, un retratista, que consiguió un contrato para sacar la foto de los penados en la cárcel. Aquí aparece el preso 113, que es Martí, con el pelo rapado, encadenado, asido al sombrero. Este es Martí, y este es el Martí con el que comienza mi historia. Las cadenas nos hacen acordar a los prisioneros, nos hacen acordar también a los esclavos. Este es el Martí entonces con quien comienza la historia, y este será el Martí que todos conocemos. Este temprano testimonio que voy a comentar, este testimonio del presidio en Cuba, este temprano testimonio de un viaje a los infiernos carcelarios, que da lugar a su vez a un memorial de agravios y a un alegato, ha sido escrito por un joven estudiante que ha sido acusado de infidencia y obligado a 6 años de trabajo forzado antes de que lograra permutar su pena por la salida de Cuba. El estallido de la guerra en 1868 lleva a una respuesta represiva enorme por parte de la autoridad colonial. Hay muertos, hay presos, hay perseguidos, hay censura, y entre esos brotes de censura se descubre una carta donde Martí increpa a un compañero de curso por haber coqueteado con el voluntariado en favor del ejército de ocupación colonial. Esa carta es descubierta, se invita gentilmente a Martí que retire sus dichos, él no lo hace, y entonces es condenado a 6 años de trabajo forzado en San Lázaro, en las minas de San Lázaro, que luego serán reducidos a 6 meses y el exilio. El joven ha sido condenado a servir como mano de obra en las canteras de San Lázaro por defender su derecho a expresar una posición política. Todo esto nos conmociona por infinitos motivos. Lo que leeremos, lo que comentaremos, es una escritura de la cárcel, sí, una escritura de la cárcel, y en tal sentido podríamos descubrir aires de familia con innumerables autores. Pienso en Cervantes, en Dostoyevsky, en sus Memorias de la Casa Muerta, en Vallejo, en el Vallejo de Trilce, en Miguel Hernández, en la Guerra Civil Española, algunas de cuyas obras o su propio destino de escritores quedaron marcadas por el presidio. Sin embargo, este caso resulta aún más impresionante, en mi opinión, si tomamos en cuenta no solo la juventud de Martí, y al mismo tiempo la madurez literaria y política de Martí, sino también que ha debido atravesar un segundo momento de pérdida de la libertad, porque a lo vivido en la prisión en Cuba sumará ahora el destierro en España. Entonces, a lo que dirá fruto de su prisión en San Lázaro, añadirá la segunda voz, la voz del destierro. Quien escribe se esfuerza además por dar cuenta de lo indecible y también pintar lo imposible de pintar, la vida en la cárcel, y poner palabra e imagen a una situación límite para él y sus compañeros de prisión. Se trata, como dijo Celina Manzoni, de una escritura de los límites. Impresiona este estilo temprano
de Martí, en que concurren a la prosa del joven escritor componentes de encendido valor lírico, el nombrar, de valor narrativo, porque hay relato, de valor dramático, porque hay una representación dramática del desfile en las minas, que se articulan a su vez con otros en un segundo escalón, digámoslo así, de carácter reflexivo y añado jurídico. Este es uno de los temas que Beatriz sabe muy bien que siempre me han interesado, el deslinde entre lo literario y lo jurídico. Aquí, como trataré de ir mostrando a lo largo de mi texto, una visión goyesca de la prisión, y él va a conocer a Goya apenas llegue a Madrid, pero la coincidencia con los cuadros de Goya es muy grande, a esta visión, a este desfile, esta danza de la muerte, este desfile de los muertos en vida y de los vivos en muerte, que es el desfile en las canteras de San Lázaro. Esto va a alimentar a su vez un alegato político y una defensa jurídica. Esto es lo que me ha impresionado profundamente. En efecto, por una parte nos encontramos ante el desfile de una serie de cuadros del dolor, ante un esfuerzo por dejar memoria, ante una crónica de lo que allí vio y en parte vivió el propio Martí. El suplicio, la muerte en vida, la tortura de las cadenas y el trabajo forzado, multiplicado por el hambre y la sed, la enfermedad y las heridas, el brutal castigo a que se vieron sometidas esas figuras agonizantes que se movían en el infierno de las minas, del cual el propio Martí logró salir para ser sometido a la pena del destierro. Martí ofrece así, en estas 30 páginas, el presidio político en Cuba, algunos trazos de la propia experiencia, de lo que él mismo vivió, pero sobre todo la propia mirada, la propia experiencia se aplicarán a abrir paso a los otros, a presentar el dolor de los demás, y para hacerlo apelará en muchos casos a esto que Schulman llama verbalizaciones experimentales. Es un texto absolutamente visual y de una visualidad experimental, y a hacer de su propio cuerpo un artefacto que registra, que consigna, que guarda memoria física del horror. Sabemos la importancia que ha tenido la fotografía en Martí como buen modernista, pero aquí ya está anunciada la posibilidad de pintar cuadros, de registrar con el propio cuerpo, con la propia experiencia, el cuerpo, la experiencia de los demás. Decir lo indecible, a través de cuadros y relatos que finalmente, y como dice acertadísimamente José Emilio Burucúa, desgarran la escritura para dejarnos ver directamente su objeto. He aquí una de las claves por las cuales quise poner hoy a consideración de ustedes este texto. Este grado cero, este momento último de la representación, este desgarramiento de la escritura que deja ver la realidad. Por otra parte, les insisto, estos cuadros del dolor, que ya son impresionantemente decidores en sí mismos, como cualquier cuadro de Goya, nos dan una cachetada en los cuadros del dolor, que no tomaré algunos ejemplos aquí, son en sí mismos impresionantes, pero no acaba esto aquí. Lo más impresionante además es que alimentan un discurso político y alimentan un alegato jurídico. He hablado de Memorial de Agravios, y en efecto, en 1809, Camilo Torres escribe desde la Nueva Granada un memorial que en muchas cosas se parecerá también a Martí. Es decir, yo creo que Martí es una hipótesis, también ha tenido ya un manejo de muchas fuentes de los independentistas, los abolicionistas, americanos propiamente dichos. Escritura de la cárcel, entonces, que alimenta a su vez la escritura del exilio,
relato de una experiencia límite que alimenta a su vez la denuncia política de la situación colonial. Este complejo texto contiene también en embrión, en proyecto, en bosquejo, todo un despliegue de nuestra no menos compleja relación con la herencia cultural y con la lengua española, presagiando ese momento cercano ya al 98, en que por parte de España se redefinirán los que Germán Labrador, en la primera conferencia de apertura de este congreso, llamó aquí mismo el imaginario del imperio, las épicas del pasado, esa tensión fundacional, constitutiva, que organiza el discurso de la hispanidad. Hagamos un poco de historia. Bueno, ya había yo hablado de los antecedentes de las primeras prosas de Martí, sus cartas al maestro, a la madre, sus textos aparecidos de manera clandestina en El Diablo Cojuelo y La Patria Libre, ambas dedicadas más o menos abiertamente al tema de la libertad de imprenta y de la libertad política de Cuba, y que son ya, como dijo Ezequiel Martínez Estrada, de una inaudita valentía, y contienen in nuce cuanto habrá de ser y de hacer después, dice Martínez Estrada en su Martí. Agreguemos que el joven Martí, en Abdala, ha explorado también ya la palabra patria, término que ingresará también en este nuevo texto. Además de estos textos de la primera etapa en Cuba, es preciso atender a un importantísimo precedente del presidio político. Se trata de un breve testimonio de solo un par de páginas, 3 páginas, que aparecerá publicado ya durante los primeros meses de su destierro en España, el 24 de marzo de 1871, en la Soberanía Nacional de Cádiz. Su título es Castillo, y va firmado con las iniciales J.M. Es innegable que es un texto de Martí, la autoría es innegable, y contiene ya in nuce lo que será después el corazón del presidio político. Les comparto las primeras páginas, el primer párrafo de este texto. Los hombres de corazón escriben en la primera línea de la historia del sufrimiento humano Jesús. Los hijos de Cuba deben escribir en las primeras páginas de su historia de dolores Castillo. Todas las grandes ideas tienen su nazareno, y Nicolás del Castillo es nuestro nazareno infortunado. Él ha sido la personificación de Cuba actual. Vean ustedes la valentía. Identificar a uno de los prisioneros de San Lázaro, Nicolás Castillo, un hombre viejo que ha sido apresado por razones políticas y torturado brutalmente, equiparar a Castillo con Jesús y acercarlo también a Cuba. Él ha sido la personificación de la Cuba actual. Él ha sido el molde en que se han vaciado las iras y las ansias que han venido a manchar de cieno el manto blanco que cubrió los hombros de la diosa de la libertad española. Todavía vibran en mis oídos los golpes del martillo que remachó mis cadenas. Todavía quema en mis espaldas el látigo que coaguló en ellas la sangre. Todavía oscila en mis párpados la lágrima preñada que congeló en ellos el dolor del presidio, el más cruel dolor de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma. Aparecen ya aquí, in nuce, para usar la expresión de Martínez Estrada, los elementos básicos que luego desarrollará en el presidio político. Un preso político, Nicolás Castillo, como personificación del estado de opresión que vive Cuba, y como prueba última que habrá de esgrimir para reducir al absurdo las pretensiones humanitaristas del poder español. Es decir, Castillo mismo, la figura se va a convertir en la gran prueba jurídica
de las inconsistencias y las contradicciones del poder colonial español. Este es un poco el meollo. Tengo miedo de que pase y pase el tiempo y no llegar a decirlo. La prueba mayor que él va a esgrimir, un poco como el padre Las Casas hizo, denunciar en España las atrocidades de lo que estaba pasando en América, es lo mismo que va a hacer Martí. Su gran y genial argumento jurídico hacia los liberales españoles, hacia los poderes en España, vean lo que está haciendo la administración colonial en Cuba. Tengo una prueba, Castillo. Si siguen con Castillos, tarde o temprano, y más temprano que tarde, como se dice en México, el poder colonial va a caer. Por las propias contradicciones, por los propios excesos del poder colonial. La figura de Castillo se enlaza con una clara referencia al martirio de Cristo, y con ello una figura es salvada del suplicio de morir anónimo para erigirse en una figura mayor. Sigue a la evocación de Castillo el recuerdo de las propias cadenas, el dolor del presidio, las marcas en los cuerpos torturados, y más adelante el propio autor apelará a una permanente puesta en relación del dolor sufrido por él mismo en carne propia con el dolor de los demás. Aparecerá también la tensión, un poco más abajo, no lo he transcrito, de la España de allá, es decir, Cuba, y la España de aquí, Madrid, la que está donde él está, el lugar donde purga la pena del destierro. Por fin, una protesta de la sinceridad y autenticidad de sus testimonios. Comillas, en estas páginas no se encontrará más que la verdad, porque la verdad es tan horrible en lo que voy a decir que no se puede decir más que la verdad. Seguirá a este preludio, en el texto breve, que es antecedente del presidio, el relato de los suplicios sufridos por Castillo, que pasarán, como bien mostró Celina Manzoni, a la sexta sección del presidio, serán reinterpretados, refraseados, pero constituirán el núcleo del presidio político y actuarán como gozne del conjunto. Ingresando ya al texto del presidio, Martí se presenta como testigo y protagonista del martirio sufrido por él y por sus compañeros presos condenados a trabajos forzados en las canteras de San Lázaro, y se convierte ahora, esto es otro de los temas que a mí me persiguen, a mí Liliana, en responsable de la representación de ese infierno. Él va a ser, empieza esto que es clásico de los intelectuales latinoamericanos, cómo resultar su voz representativa de las representaciones que van a hacer, y cómo estas representaciones verdaderas, sinceras, van a alimentar, van a autorizar la representatividad de su voz. Dolor infinito debía ser el único nombre de estas páginas. Dolor infinito porque el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma y deja en ella huellas que no se borrarán jamás. Nace con un pedazo de hierro, arrastra consigo este mundo misterioso que agita cada corazón, crece nutrido de todas las penas sombrías y rueda al fin aumentado con todas las lágrimas abrasadoras. Dante no estuvo en presidio. Conocía el infierno del Dante. En esta introducción, que es a la vez lamento y documento para un memorial de agravios, aparece en primer lugar el tema del dolor y se anuncia el del infierno, dos elementos fuertes que reaparecerán en textos como el que años después dedicará al padre Las Casas en La Edad de Oro. En ese libro, en esa publicación destinada a los niños, que fue La Edad de Oro, escribe Martí: parecía como si tuviera un gran dolor el padre Las Casas. Era que estaba escribiendo los horrores que vio en las Américas cuando vino de España la gente de la conquista, pero aquellos conquistadores asesinos
debían venir del infierno, no de España. Entonces vemos ya aquí temas, motivos que reaparecerán una y otra vez en Martí. Los invito a releer este magnífico poema que es Hierro, de José Martí, que parecía el alegato de un artista del hambre que se consume en el capitalismo norteamericano y que también es una alusión a la esclavitud. Hierro, esclavitud, tentación de escapar, etc. En una segunda sección, Martí evoca en breves pinceladas el ingreso a la terrible nada, para pasar brevemente a la primera persona y casi de inmediato invocar al vosotros, los españoles. ¿Qué es aquello? Nada. Ser apaleado, ser pisoteado, ser arrastrado, ser abofeteado en la misma calle, junto a la misma casa, en la misma ventana donde un mes antes recibíamos la bendición de nuestra madre. ¿Qué es? Nada. Vean ustedes ya el estilo martiano, las repeticiones tan características de Martí, las enumeraciones. Pasar allí con el agua a la cintura, con el pico en la mano, con el grillo en los pies, las horas que días atrás pasábamos en el seno del hogar, porque el sol molestaba nuestras pupilas y el calor alteraba nuestra salud. ¿Qué es? Nada. Volver ciego, cojo, magullado, herido, al son del palo y la blasfemia, estas imágenes tan del sabor cervantino de los siglos de oro, del golpe y del escarnio, por las calles aquellas que meses antes me habían visto pasar sereno, tranquilo, con la hermana de mi amor en los brazos y la paz de la aventura en el corazón. ¿Qué es esto? Nada. Nada también. Horrorosa, terrible, desgarradora nada. Y vosotros los españoles la hicisteis, y vosotros la sancionasteis, y vosotros la aplaudisteis, y qué espantoso debe ser el remordimiento de una nada criminal. Los ojos atónitos lo ven, la razón escandalizada se espanta, pero la compasión se resiste a creer lo que habéis hecho, lo que hacéis aún. O sois bárbaros, o no sabéis lo que hacéis. Martí instala su discurso en el presente de la Anunciación, en el tiempo presente, y con ello es aún más fuerte el efecto de actualización del horror, la llamada y la denuncia. Apela al ritmo, a la reiteración de voces, a la enumeración, a los sonidos, a la admiración, a la pregunta, como apoyatura expresiva y constitutiva de su retrato del dolor, interrumpe la evocación de su propia experiencia para asomarse en el límite a la nada. Son los ojos atónitos de quien es a la vez protagonista, testigo y denunciante del horror. Para ello, en adelante lo que hará es pintar, como si se tratara del fondo de una escena teatral, las minas, la sed, el calor, el trabajo en condiciones inhumanas, sobre el que se destacarán algunas figuras sufrientes. Tras un grupo de 5 secciones que van en este tono de denuncia y que sirven como preámbulo, llamada apelación a las distintas pruebas del dolor y del horror, a partir de la 6ª sección, que es la que incluye al personaje de Castillo, se nombra, narra, pinta y recrea con poderosa expresividad la vida en el presidio a través del desfile de una serie de personajes, los que llama los tristes de la cantera, y de la relación entre víctimas y victimarios. Quien presenta este cuadro del infierno es un joven de ascendencia española, familia española pobre, convertido ahora en preso y en esclavo, es decir, que ha pasado de ser un chico de familia humilde, pero española, urbana, que ha tenido acceso a las primeras letras,
y que ahora se ve, como les decía, convertido en preso y en esclavo, equiparable a las figuras a la vez admirables y sufrientes, inolvidables y entrañables que allí conoció y algunas de las cuales vio morir. Y al mismo tiempo el texto queda incluido como testimonio y prueba del horror dentro de un alegato jurídico mayor sobre el papel de España en América. Martí inaugura para nosotros la moderna escritura de la cárcel y el exilio en situación colonial. Su prosa, surcada por signos de pregunta y de admiración, nos lleva a asomarnos a los límites mismos de la representación. El más allá y el más acá de la representación, el más allá y el más acá de las palabras. Hay una herida que es a la vez física y política. Un joven estudiante libre es investido con los grillos y las cadenas propias de los esclavos. Un joven proveniente del sector urbano letrado que ha atravesado el umbral entre la libertad y la prisión y se ha convertido en un esclavo sufriente, silenciado, maltratado, azotado, a quien no se toleran las debilidades del hambre o del dolor. El trato brutal recibido en la mina se muestra a través de una pintura hecha de palabras que en mucho coincide, como ya dije, con las más cruentas pinturas de Goya. Quiero enfatizar aquí el alcance enorme de esta obra para la lectura contemporánea. Quiero invitarnos a que volvamos a leer esta obra, que tanto nos dice sobre la exploración de los límites entre lo humano y lo inhumano, lo decible y lo indecible, la libertad y la sujeción, la razón y el horror, en que concurren el cuerpo y la escritura. El cuerpo de la escritura, dice Manzoni, la escritura del cuerpo, podemos añadir, la denuncia al régimen colonial y la apelación a distintos regímenes del discurso para nombrarlo, el ensayo sobre la ceguera moral y la crónica del dolor, el grito primero y el memorial de agravios, el texto bíblico y la prosa insurgente. Muchos temas de la agenda crítica contemporánea podrían ser recuperados aquí para volver a analizarlo. Cuerpo y nuda vida, por supuesto el término lo tomo de Agamben, memoria, testimonio, teoría de las emociones, dado el giro afectivo y la resignificación de la acción colectiva que aquí presenciamos, como dicen los teóricos de las emociones, el discurso anticolonialista, la relación entre escritura, lenguaje y representación, y muchos temas más que confío puedan ser agenda del mañana, como el vínculo entre discurso literario y discurso jurídico, como el nuevo lugar del escritor desgarrado. El español, lengua materna, es convocado ahora para pintar un desfile del dolor, de la nada y del agravio, el relato de galeotes y la danza de la muerte, ser apaleado, ser pisoteado, dice Martí, volver ciego, cojo, magullado, herido al son del palo y la blasfemia, del golpe y del escarnio. Se trata de un texto que funda a Martí, pero que también aporta algunos elementos clave para pensar nuestra literatura, nuestra tradición, que inaugura un nuevo destino para la letra en la modernidad latinoamericana, que incluye en su visión de la isla a los esclavos, hasta entonces invisibilizados, y la abre al destino insular y caribeño de Cuba. Es un prodigio de escritura, pero es también un prodigio de pensamiento político. No solamente hay esta genial postura que solo tuvo Las Casas, ir a España a denunciar a la administración colonial, poner a España en crisis consigo misma. No solo eso, se incluye al esclavo negro, se lo incluye, se le da visibilidad. No solo eso, se empieza a abrir a Cuba, que tenía una vocación de tierra firme, hacia el Caribe. Se empieza a ver a Cuba como parte de las Antillas, como parte del Caribe. En esta desgarrada relación con la tradición española, en esta necesidad de hablar en español para denunciar al sistema español,
Martí inicia su larga carrera de nombrador que culminará en Nuestra América en 1891, otro texto grandioso que cumple también este año un importante aniversario, y donde en pleno y genial ejercicio soberano como ciudadano de la lengua, es decir, lo que hará en Nuestra América Martí es un gesto genial como ciudadano de la lengua española. Lo que hará es afirmar la capacidad de encontrar en el seno mismo del español la posibilidad de dotarnos de un nuevo nombre. Nos llamará Nuestra América y trasladará así Martí el eje de la discusión, ya que parafraseando términos del filósofo chileno Patricio Marchand, pasará de la pregunta ¿qué lengua se escribe en Hispanoamérica? A la pregunta ¿en qué lengua se escribe Hispanoamérica? Esta es la pregunta genial que hace Marchand. ¿En qué lengua se escribe a sí misma Hispanoamérica? Hablar el español para subvertir los términos del español. Regresando al texto martiano, tras las dos portentosas invocaciones del dolor y el horror, y las siguientes secciones donde se hace una permanente y genial denuncia de la contradicción de quienes piden en España la libertad para ellos y quieren a su vez sofocar la libertad de los demás, porque en efecto aquí está la genialidad política de Martí. Les dice a los liberales españoles, a los que lo ayudaron a publicar su texto, les dice, ¿no ven ustedes una contradicción entre ser liberal, entre tener algunos de ustedes posiciones antiesclavistas y defender los horrores de la administración colonial en Cuba? Es decir, pone contra la pared al liberalismo español. Le va a entablar un debate con Emilio Castelar, que había debatido con el mexicano Ignacio Ramírez, con el chileno Francisco Bilbao, y que le va a contestar Castelar a Martí, sí soy liberal, pero ante todo soy español. Esto le va a decir Castelar a Martí. Soy liberal, pero ante todo y sobre todo soy español. En la cuarta parte, Martí va a hacer un recorrido del régimen, de las partes del sistema colonial, México, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, Nueva Granada, todas estas naciones que lograron, con excepción de las Antillas, la independencia. Pierde el Imperio Español gran parte de sus posesiones, dice Martí, y solo las islas del Caribe siguen proporcionándole sustento. Aquí hay otra nueva demostración. Somos lo poquitito que le queda a España. Todos los demás ya se independizaron. Quedamos Cuba, Puerto Rico, Rizal dirá, quedamos los tagalos también. Somos todo lo que le queda a España. Entonces, en una apelación al sentido común, trátennos bien, porque si no, la piedra de la cantera va a empezar a rodar y va a caer sobre ustedes. Entendemos que nos necesitan, los cubanos entendemos que nos necesitan, pues trátennos mejor. Olviden un poco el jirón de vuestro manto conquistador, dice Martí. En la quinta parte, que anuncia ya el paso a estos cuadros goyescos que va a pintar, va a decir como preámbulo, he aquí tristes, sombríos, lastimeros recuerdos que invitarán a llorar, al tiempo que exhorta a los hombres de la legalidad y de la patria a lavar la mancha del oprobio. Por fin, tras toda esta primera parte, que conduce a desenmascarar la gran contradicción del poder colonial y a exhortar a un cambio de rumbo, el capítulo sexto y los siguientes nos depararán la presentación de los cuadros de la cárcel, que serán la sustancia de toda la segunda parte del texto. Para anunciar la pintura de los dolores de Nicolás Castillo, este viejo prisionero que a cada golpe recibe otro golpe, que a cada caída es vuelto a arrojar a la caída, dirá,
Los colores del infierno en la paleta de Caín no formarían un cuadro en que brillase tanto lujo de horror. El dolor de don Nicolás del Castillo será siempre mi perenne dolor. Y aquí es donde dice: España se regenera, no puede regenerarse. Castillo está ahí. España quiere ser libre, no puede ser libre. Castillo está ahí. España quiere regocijarse, no puede regocijarse. Castillo está ahí. Y si España se regocija y se regenera y ansía la libertad, entre ella y sus deseos se levantará un gigante ensangrentado, magullado, que se llama don Nicolás del Castillo. Otra vez más, y como observó de manera brillante Celina Manzoni, Castillo es la prueba contra el poder español. Desfilarán tras él otra serie de personajes: Lino Figueredo, Juan de Dios, Ramón Rodríguez Álvarez, el Negrito Tomás y tantos otros. El hecho de poner nombre, y recuerdo aquí una conferencia reciente de Carlo Ginzburg, el hecho de poner nombre que viene de la tradición figural, de la tradición del exemplum cristiano, sirve a Martí, como le sirvió al Dante, el poner nombre a estas personas que podrían pasar. Poner nombre significa dotar de personalidad, de visibilidad, salvar del anonimato, salvar de la nada, recuperando una tradición figural cristiana que estudió como nadie Auerbach. Ariela Schirmacher ha sintetizado el contenido de la segunda parte y ha mostrado también las potencialidades de la lectura intersemiótica a que da lugar la concurrencia entre los cuadros literarios pintados por Martí y la portentosa pintura de Goya. Dice Ariela: en el presidio político en Cuba, Martí narra su experiencia carcelaria en San Lázaro. El alegato da cuenta de los primeros contactos de Martí con los sectores populares, víctimas de la represión española: Nicolás del Castillo, un anciano prisionero; Lino Figueredo, hijo de campesinos; Juan de Dios, un niño esclavo; y Tomás, un niño negro. El dolor y la humillación se presentan en fuertes imágenes en las que predomina el rojo de la sangre, la degradación del cuerpo, la pérdida del espíritu, porque el presidio, dice Martí, mata la inteligencia y seca el alma. Presagiando, hasta aquí Ariela, presagiando el recurso a la sinestesia que caracterizará el estilo de Martí y el del modernismo en general, la potencia de las imágenes visuales martianas alimentará la prosa del presidio y se trenzará con el arte narrativo por el que desfilan las distintas figuraciones del dolor: rojo y negro, herida y muerte, luz cegadora y oscuridad, son contrastes que contribuyen a reforzar los cuadros de un infierno que se coloca en las antípodas del pretendido paraíso liberal. Tengo toda la tentación de mostrarles uno de los cuadros, el por qué se llama este grabado de Goya. Piensen ustedes en toda la pintura negra de Goya, y piensen también en ese otro cuadro que voy a parafrasear como: el sueño de la razón liberal oculta monstruos, porque finalmente, y como dijo alguna vez Roberto Schwartz, lo que está mostrando Martí, bueno, lo que dijo él aplicado al Brasil, lo que está mostrando Martí son las ideas fuera de lugar del liberalismo. Liberalismo con opresión en la administración colonial, liberalismo con esclavitud, no puede ser liberalismo. Hay ideas que no cuajan, ideas que no lo van a dejar avanzar.
Los excesos del poder colonial pueden, nos recordará Martí, volverse sobre él mismo. En nombre de la compasión, en nombre de la honra, en nombre de Dios, dice Martí, detened la masa, no sea que se vuelva hacia nosotros y os arrastre con su hórrido peso. Esto no da tiempo de leerles y compartir. Afortunadamente el texto está en línea. Cada una de estas pinturas magníficas y terribles del dolor de los demás, pero sí que al final lo que hará Martí otra vez genialmente es retomar dos hilos, los hilos de las pinturas usados además como pruebas y la argumentación jurídica. Va a decir entonces, en nombre de la compasión, en nombre de la honra, en nombre de Dios, detened la masa de la cantera que acaba de describir. Detenedla, no sea que vuelva hacia vosotros y os arrastre con su hórrido peso. Detenedla, que va sembrando muchas lágrimas por la tierra, y las lágrimas de los mártires suben en vapores hacia el cielo y se condensan, y si no la detenéis, el cielo se desplomará sobre vosotros. Las huellas del dolor entonces van formando la imagen de la herida en el cuerpo, la cicatriz en Martí, que se revela como herida colonial. Estoy pensando en la cicatriz de Ulises de Auerbach, estoy pensando en la cicatriz colonial en el cuerpo de Martí. Las huellas del dolor en el cuerpo traducen, marcan, inscriben en el lugar mismo de la enunciación, en el lugar de la cárcel, la preexistencia de una relación colonial. Esto es un poco lo que quiero subrayar, como aún una pintura descarnada, un cuadro del horror, tendrá siempre un sello de esta preexistencia de una relación colonial. He aquí una marca que es central para reemprender la tarea de Auerbach desde la tradición latinoamericana. Recuperar la cicatriz, la marca colonial inscrita en los cuerpos, en la lengua, en las relaciones sociales, en la vida de la cultura, en las instituciones de control, en las leyes. Voy a saltar muchísimo, porque ya la hora me está comiendo. En La musa de la historia, Derek Walcott recuerda el modo en que los esclavos atormentados, a quienes se había arrancado de su vida y su cultura, arrebatadas su lengua y sus creencias, vieron en la reinterpretación de la religión católica, que era la religión del opresor, y en la figura de Cristo sufriente, una posibilidad de identificación. Es decir, hicieron una nueva lectura de los evangelios. Observa también Walcott que si la Biblia relata el largo y difícil camino por el que el pueblo judío transitó de la opresión a la libertad, el esclavo veía inversamente en su llegada a América, arrancado de África, un camino que iba de la libertad a la esclavitud. Y sin embargo, el propio texto evangélico daba elementos para la supervivencia y era reinterpretado silenciosamente para encontrar un nuevo sentido libertario a través de aquellos mecanismos múltiples que Josefina Ludmer reunió como las tretas del débil. A todo lo ya dicho sobre el texto de Martí, deseo agregar su fuerte valor de prueba para la denuncia política y el alegato jurídico. Martí utilizará esa pintura del dolor, para la que apela además a mensajes lingüísticos que conjugan dimensiones plásticas y verbales, para documentar el agravio y la deshumanización a que se puede llegar en la prisión colonial, e incluso para testimoniar el dolor universal. En otra vuelta de la espiral va a hablar del dolor universal y va a hablar de la dignidad del ser humano.
Algunas reflexiones para concluir. El joven Martí, que llega castigado a cumplir su condena en Madrid, recupera sus recuerdos del infierno en las minas y los traduce ahora con voluntad artística, ética y política en un texto que es a la vez pintura, alegato, memorial de agravios, demanda política y defensa de la dignidad del ser humano y su derecho a la vida. Asistimos a la inscripción de su experiencia y su memoria en una reflexión más amplia y de fuerte carga política y humana. Recordemos que hay numerosos pasajes del texto dedicados a la denuncia de la avidez colonial de una España a la que ya por esa época solo le restaban unas pocas posesiones de ultramar. Esta pintura de los seres sufrientes, cuyos cuerpos son reducidos a la mayor tortura y al mayor dolor, no deja de ser al mismo tiempo una denuncia del maltrato último a que se llega cuando el preso es a su vez esclavo, de la injusticia sobre la injusticia, que es la situación de Cuba como colonia de España, y en una última vuelta de la espiral, un alegato contra todo lo que atente contra la dignidad del ser humano. La crítica ha mostrado que esta pieza de altos vuelos literarios puede leerse como un testimonio personal y colectivo, una crónica, un memorial de agravios, un panfleto, un documento, un ensayo que a la vez que se va transformando en un poema elegíaco, no escatima los elementos de la tragedia al tiempo que evoca el recorrido del Dante por el infierno. Nos interesa pensar esa voz de Martí que se levanta sobre el gran silencio de la explotación y la muerte, cuerpos que hablan, voces silenciadas. Y nos interesa también resaltar la dimensión jurídica de la letra que Martí dio al mismo en cuanto a este testimonio, esta brevísima relación de la brutalidad del poder español en Cuba se empleará para convencer a la propia España que si quiere seguir siendo respetada por los otros y por sí misma como nación, y si pretende esgrimir algún tipo de derecho o potestad sobre sus últimas posesiones de ultramar, solo podrá hacerlo a condición de atender esos excesos del poder. En este primer alegato martiano advertimos una denuncia abierta del colonialismo español, enjuiciado a partir de la puesta en evidencia de las propias contradicciones del mismo, que es el primer paso para la declaración radical de la independencia de las colonias, como la que emprenderá de manera paralela el prócer filipino José Rizal, con quien tal vez, y aquí tengo el tema de una novela que me gustaría alguna vez escribir, con quien tal vez alguna vez se cruzaron en las calles de Madrid. Estuvieron Martí y Rizal por la misma época en Madrid. Martí ha llegado a España, está en Madrid, y comienza su lucha por denunciar el dolor del presidio. Ensaya desde ese temprano texto sus mejores herramientas como escritor y orador y logra publicar ese desgarrador texto de denuncia por los mismos años en que ese otro gigante filipino comienza también su larga labor y prédica de libertad respecto del poder español. Las lesiones que dejaron en el cuerpo de Martí los grillos y cadenas se tradujeron en marcas y cicatrices que nunca curaron del todo y lo persiguieron a lo largo de su vida. Marcado para siempre su cuerpo, quedó marcada también su conciencia por la representación del espectáculo infernal de que fue testigo y víctima. El joven de ascendencia española que llega al presidio es pronto despojado de lo que lo une a la vida en libertad y encadenado como esclavo y como presidiario, marcas que quedarán grabadas para siempre en el cuerpo de un hombre que vivirá a partir de entonces en permanente luto. Dolor físico y moral de las cadenas y los tormentos que laceran el cuerpo, que quitan la libertad, que convierten al ser humano pleno en cosa, en sustancia trabajante, en sustancia moliente y sufriente, nuda vida. Condiciones de presidio que imitan, reproducen, exacerban, tensan hasta lo insoportable las condiciones de miles de vidas anónimas que llegaron a estas tierras en barcos negreros, privadas de todo, comenzando por los bozales
que les impedían pronunciar la propia voz. Barco del tráfico negrero, anegado en la tierra caliza y seca de la mina de San Lázaro. Vuelvo a la evocación del filipino Rizal, escritor y pintor como Martí, y como él capaz de denunciar la violencia colonial y emplear el español para denunciar la violencia del poder colonial. Es posible que ambos próceres se hubieran cruzado en alguna de las calles de Madrid. Es posible que estos representantes de las islas que marcaban todavía los extremos del poder colonial español, Cuba y Filipinas, frecuentaran círculos secretos de exiliados, liberales y masones de carácter anticolonialista. Es posible que presintieran su destino común, abanderados ambos contra la situación colonial, militantes en favor de la guerra revolucionaria, ambos habrían de morir por la causa de su patria, víctimas del poder colonial. El primero, Martí, en pie de guerra, el segundo, Rizal, ejecutado. Me pregunto si habrían llegado a conocerse personalmente alguna vez. Cierro ya. Cierro mi participación con una confesión personal. Yo ya nunca volví a ser la misma después de leer El presidio político en la isla de Cuba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Liliana por tu trabajo. Realmente abriste, no solo leíste un texto muy importante para nuestra tradición, sino que abriste todas estas puntas de abordaje, de proyecciones hacia atrás, hacia adelante, hacia la literatura española. En fin, fue muy rico y te agradecemos mucho. No sé, quedan muy pocos minutos, pero si alguien quiere hacer alguna intervención, adelante, ¿sí? Mercedes, ¿puede ser? O es una mano levantada, pero no tiene el micrófono abierto. No sé, si quieres intervenir, adelante. Marcelo, ¿levantaste la mano o me pareció? No, sé. Perdón, yo solamente quería felicitar por bueno, la excelente exposición y además las ilustraciones que me parece que fueron también tan útiles, ¿no? para la comprensión. Así que muchísimas gracias a la expositora. Muchísimas gracias. Bueno. Perdón, no, solo quería llamar la atención sobre, bueno, el cierre sobre el vínculo con Rizal. Liliana, hablaste de una posible novela, eso quiere decir que claudicás en la posibilidad de encontrar cualquier eventual testimonio indirecto, sugerencia, atisbo de documento en algún archivo que indique que ese cruce No se claudico produjo. hasta hoy, no claudico, hasta hoy no se ha encontrado, he estado buscando estudios sobre Martí y sobre Rizal, pero era evidente que frecuentaban círculos secretos. Tal vez por eso nunca terminemos de confirmar cosas, porque eran los círculos masónicos, liberales, pero me permitió entender por qué se podía dar esta prédica anticolonialista en la propia España, ¿no? Porque cómo se abrían estos espacios. Bueno, ¿algún otro comentario que quieran o pregunta? Nos quedan muy pocos minutos, o un minuto, nada. Pero si alguien más quiere hacer algún aporte, bienvenido. Si no, simplemente, bueno, cerrar y decir que, bueno, ha sido muy grato escuchar este trabajo, ¿no? Que tira muchas líneas. A mí me hizo acordar a Primo Levi, ¿sí? Y toda esta situación carcelaria, esta situación del sujeto no sujeto, ¿no? Y bueno, considero también, como dijo Liliana, que es un texto que abre Martí, o sea, que abre a la lectura de Martí, porque tiene proyecciones hacia el futuro de su propia obra, y bueno, que es una reflexión sobre el humano muy estremecedora, ¿no? Bueno, no sé, creo que estamos
en la hora, ¿no? Tenemos que cortar. Les agradezco mucho la presencia y agradezco en nombre del Congreso a Liliana su hermosa participación, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, podemos desconectarnos, ¿no?